En las deducciones a los salarios, hablando de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues en ese artículo 97 nos deja en claro que tratándose de trabajadores de salario mínimo, los descuentos a los salarios están prohibidos, salvo que se trate de una pensión alimenticia pagándole un salario mínimo al trabajador. Lo que fije el juez es lo que hay que descontarle al trabajador, no puede ser mayor ahí de un 50%, ¿verdad? Porque ahí sí gana el salario mínimo, no puede ser mayor la pensión a un 50%. Y también el pago de rentas, tratándose de trabajadores de salario mínimo, también un descuento proporcional en la renta que habla de ese artículo 151 cuando se les otorga casa habitación. Y en el caso de Infonavit, también está permitido ese descuento del crédito que se le otorga a un trabajador de salario mínimo, tomando en cuenta que ese descuento no podrá ser mayor a un 20% de su salario. Y tratándose de préstamos de Infonacot, bueno, pues también ahí, según su capacidad económica, le hacen los descuentos a través del patrón para que se enteren al Infonacot y de esa manera dar cumplimiento a esa obligación. Y estos descuentos estarán condicionados a que no pueden exceder del 10% del salario del trabajador de salario mínimo. Estamos hablando de trabajadores de salario mínimo. Bien, en los casos prácticos, ahí tienen en su material este tipo de caso práctico que viene siendo lo mismo, ¿verdad? de un trabajador de salario mínimo. El salario mínimo ahorita es de 141.70 para, en este caso, poniendo de ejemplo, Ciudad de México, CDMX, y hablando de frontera norte, estamos hablando de 213 pesos con 39 centavos. ¿Sale? Entonces, los descuentos a los salarios están prohibidos salvo que sea de un crédito de una pensión alimenticia. Entonces, si nosotros vemos que un trabajador, este salario por 7 días, da un importe de 991, pues hay que tener mucho cuidado con los descuentos que le hagamos, ¿sí? Este es su sueldo de semanal. Y si hay si hay Infonavit, pues debe ser máximo un 20%. Si hay una pensión alimenticia y el juez dicta otro 25%, bueno, como el trabajador está libre de impuestos, ISR y seguro social, luego entonces aquí incluso acuérdense que por acá de este lado está el subsidio para el empleo, ¿sí? Y seguro social pues no lleva. Luego entonces el total de sus, perdón, es que aquí mezclé estas deducciones, van de este lado. Y en una semana de 991.70, en una semana le tocan 91 pesos de subsidio a pagar al trabajador. Y ya ven que los sistemas netean en el neto a pagar, ponen el total de remuneraciones, este importe, total de otros pagos, esta cantidad, y en deducciones ponen este y esta. De tal manera que el neto a pagar serían esta cantidad menos esta otra. ¿Sí? Así es como se vería reflejado su salario neto a pagar. Bien, entonces, bueno, ese es el tema de los descuentos a los trabajadores de salario mínimo. Y por otra parte, lo que son los trabajadores que ganan más de un salario mínimo también tienen descuentos a los salarios, ¿sí? Y donde también nos establece ahí una fracción 1, que están prohibidos en el párrafo primero, que están prohibidos los descuentos, pero que salvo deudas contraídas con el patrón por errores, averías, todo lo que ven ustedes aquí en pantalla, y la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor el importe de los salarios de un mes. Y el patrón y el trabajador van a convenir cuál es el descuento sin que sea mayor del 30% sobre el excedente del salario mínimo.
Entonces, aparte, también están prohibidos los descuentos, salvo el caso del Infonavit. También que, bueno, pues eso hay un procedimiento. El ahorro, ¿verdad? El fondo de ahorro y todo eso, también hay un procedimiento. Las pensiones alimenticias están también que se tienen que descontar. Las cuotas sindicales que también se pueden descontar. El Infonacot también se puede descontar. Y bueno, viendo el caso práctico en este caso de lo que es esa, vamos a ponerlo aquí, esa parte del descuento a los trabajadores, el más importante, yo creo porque los demás están regulados por sus propias leyes, es ese descuento, ejemplo, que omití descontarle al trabajador 8,640 pesos de su crédito Infonavit que no fue notificado o que me fue notificado después, no me enteré y se lo quiero descontar. Entonces me dice la ley, el salario mínimo está protegido. Entonces, por lo tanto, esa diferencia es sobre la que realmente podemos hacer el descuento. 8,640 menos 4,251 serían 4,389 y me dice la Ley Federal del Trabajo, artículo 110, que solamente el 30% se puede ir descontando paulatinamente hasta llegar a los 8,640, más esta cantidad por 30% sería 1,316. Entonces yo tendría que retener 1,316 para el primer mes, ejemplo enero, y luego así hasta llegar febrero y así sucesivamente hasta llegar, ese es el procedimiento del artículo 110. Sí, entonces me faltaría todavía un mes, ¿va? Ejemplo, junio, y quizá todavía 7,900, vean, y la diferencia ya sería para los 8,640, esto en julio, de tal manera que se van a retener el monto del adeudo, pero en partes hasta llegar a los 8,640, que es adeudo pagado. ¿Sí? Adeudo ya pagado. O sea, como hay un procedimiento en la ley, artículo 110, en donde me dicen del adeudo, protejo el salario y sobre la diferencia el 30%, y eso es lo que le puedes descontar máximo por mes hasta llegar al monto de la deuda, 8,640. Bien, todos los demás ejemplos de la pensión alimenticia, pues es multiplicarlo por un porcentaje, el Infonacot, eso es lo que, pues ahora sí que les llegue el aviso, es lo que tendrían que descontar.